En esta ocasión estoy contentísimo de poder estar con una persona que me brindó un breve espacio en su consultorio. Normalmente anda muy ocupado porque tiene muchísimos pacientes que confían en lo que él ofrece, que es una terapia alternativa a través de productos relacionados con las abejas. Esos animalitos o esos bichitos, esos insectos que hoy en día corren un grave problema porque se pudieran extinguir, y eso causaría un problema generalizado en todo el planeta. Por lo tanto, es importantísimo cuidarlos demasiado. Y pues con la persona que me encuentro es con el doctor Andrés Jagua. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Me gustaría que pudieras comentarnos un poquitito de lo que es la apiterapia, si más no recuerdo así se menciona. Apiterapia, correcto. ¿Y en qué consiste y cuáles son sus campos de acción en general, ¿no? La apiterapia es un sistema terapéutico que se utiliza, se basa en el uso de los diferentes productos de la abeja. Entonces tenemos la miel de abeja, los propóleos, el polen, la jalea real, la cera de abejas, el veneno de abejas y las combinaciones que surgen entre ellos. Entonces uno puede combinar, por ejemplo, miel con propóleo, puede combinar miel con jalea real, y esas combinaciones todas dirigidas a tratar y prevenir diferentes enfermedades. Okay. El listado de enfermedades, digamos, sí es bastante amplio, pero digamos así para hacerlo simple y fácil. Enfermedades que cursan con dolor o inflamación, cáncer, infecciones, heridas abiertas en la piel y enfermedades degenerativas en general, incluso aquellas del sistema nervioso. Alguna tía en alguna ocasión, en México, en Toluca específicamente, ella tenía una pierna que se le estaba gangrenando. Y resulta que cursó durante aproximadamente unos 6 meses, a lo mejor un poquito más, un poquito menos, no recuerdo, cuanto con una terapia precisamente de miel directamente sobre la herida. Al principio le dolía horrible, ¿no? Claro. Pero después se fue acostumbrando sobre el tema y resulta que cicatrizó totalmente y sanó totalmente. ¿Cómo es que funciona eso? El uso de la miel, por ejemplo, de manejo de heridas es tal vez de las utilidades, de las aplicaciones de la miel de abeja más estudiadas. Y es claro que la miel actúa por 2 motivos básicos. Uno, porque mata las bacterias que están en la herida que le infectan. Y segundo, porque en el sitio de la herida promueve en el cuerpo la reactivación de los mecanismos que generan la cicatrización, el proceso natural de reparación del tejido. Eso explica por qué el uso de la miel no solamente es bueno para combatir la infección, que generalmente lo está en este tipo de infecciones, de heridas abiertas, sino también para contribuir a que más rápidamente esa herida se cierre. Prácticamente el tema de la miel sobre una herida es algo... Es bastante útil. Sí. Es no solamente útil, sino es casi un milagro de la naturaleza, ¿no? Sí, y lamentablemente suele utilizarse en los casos extremos y digamos en los que tienen unas complicaciones ya de base mucho más manifiestas, como úlcera varicosa, por ejemplo, a veces que no han cerrado con nada. Entonces espera hasta ese momento para utilizarla bien, cuando podría utilizarse obviamente desde el principio y acortar el curso evolutivo de ese tipo de entidades químicas. Sobre ese tema, ¿hay algún otro tipo de padecimientos fuera de lo que te acabo de mencionar, de la pierna gangrenada y todo, que inclusive estaban a punto de quitárselo? O sea, yo recuerdo que en aquel entonces mi tía junto con su esposo y junto con gente viajaron a Houston, y en Houston le dijeron, se la tenemos que amputar literalmente. Cuando regresaron a México, que no tenían ganas de que se lo amputaran, obviamente consultaron a un doctor y el doctor dijo, no, momento, esto todavía tiene solución, vamos a adoptar la instancia de la miel. Sí. ¿Qué otro tipo de terapias y sobre todo enfocadas a padecimientos que a veces la gente no tiene idea que se pueda aplicar lo que ustedes manejan? Por ejemplo, de lo más frecuente es el caso de la artrosis. La artrosis es una enfermedad en la cual el cartílago, es decir, el pegue de 2 huesos, y entre ellos hay cartílago, comienza a desgastarse. Eso empieza a generar dolor. El tipo de artrosis más frecuente es el que afecta a la rodilla y suele pasar en personas de más de 50 años, obviamente como parte de su proceso de envejecimiento. En esos casos la apiterapia, y ya no solamente la miel, sino el uso de los demás productos, tiene como utilidad primero la reducción del dolor y segundo comenzar a frenar el avance degenerativo de la enfermedad.
que digamos es lo máximo que hasta la actualidad se puede lograr con un tratamiento en el caso de la artrosis, que no progrese tan rápido la enfermedad, y eso permite que en muchos casos se logre evitar, por ejemplo, el reemplazo total de rodilla, que es el estadio final, el tratamiento que se hace en esos casos. También están los casos de artritis, que son a veces de difícil manejo, que ya es una enfermedad autoinmune, en la cual el cuerpo reconoce como extraño ciertas partes del cuerpo en la articulación y va y las ataca. En esos casos la apiterapia, la aplicación del veneno de la abeja y el consumo de otros productos como la jalea real y el propóleo modifican la forma en la cual funciona el cuerpo para que no ataque tanto ese tejido que es propio. ¿Qué tanto ayuda el tema de esta terapia al sistema inmune? ¿Cómo funciona? ¿Cómo lo reactiva? Si es que lo llega a reactivar. En algunos, digamos, hay dos cosas distintas. Una es reactivar, por ejemplo, en algunas infecciones es necesario, al contrario, potenciar el funcionamiento del sistema inmunológico para que combata la infección. Y eso tiene explicación por la acción sobre ciertas células del sistema inmunológico que se encargan de atacar, por ejemplo, virus, hongos o bacterias. Pero en otros casos es al contrario deseable, es modular la forma en cómo funciona para que no ataque tanto, que es el caso de las enfermedades autoinmunes. Entonces, de acuerdo al padecimiento, bien sea si se requiere una activación o si se requiere una relativa inactivación o modulación de su funcionamiento, se utilizan unos u otros productos y una dosis u otra dosis. Por ejemplo, el veneno de la abeja a dosis bajas modula el funcionamiento del sistema inmunológico, pero a dosis alta lo potencia. Wow. Y de ahí la importancia, digamos, de que eso no sea aplicado como una receta cualquiera, pues que me dijeran antes para reactivar el sistema inmunológico veneno de abejas y se pone uno como loco a ponerlo. Siempre todo se utiliza con una racionalidad de acuerdo al objetivo que se busca. Y de ahí la importancia, por ejemplo, de que este tipo de terapias sean aplicadas por personas que en realidad lo sepan. Que no sean charlatanes, ¿no? Simple y sencillamente, sino que sea con alguien que sí sepa el tema médico y que sepa cómo aplicar este tipo de terapias. Por eso nosotros siempre recomendamos más la aplicación por parte de un médico, no porque la técnica de aplicación sea difícil, es decir, eso probablemente cualquier persona con un entrenamiento de una hora tal vez aprende a hacerlo. Y es lo que uno ve en la mayoría de países del mundo, que lo aplican personas que hacen un curso corto y entonces como dice el curso corto ya puedo poner el viaje. Pero al contrario, como detrás están todas las complejidades del cuerpo humano, de las enfermedades y de las patologías, siempre es recomendable que sea realizado por una persona que conozca y que sepa en realidad lo que está haciendo. Porque de lo contrario, eso puede conducir al desarrollo de complicaciones. Por ejemplo, las personas que aplican la abeja mediante la picadura directa de la abeja someten a la persona a ciertas complicaciones innecesarias. Mayor riesgo de alergia, se puede infectar porque se ha descrito el aguijón puede estar contaminado, existen más reacciones adversas, puede haber más riesgo de anafilaxia, o sea, alergias severas. Entonces, en términos generales, también se implica que la persona que lo ponga conozca muy bien, entienda muy bien qué es lo que hace y que tenga la capacitación técnica para resolver esos problemas si eventualmente llegan a aparecer. Dentro de una investigación que en algún momento hicimos, el hecho de que se mencionaba que la miel junto con el ajo, por ejemplo, para tratar ciertas enfermedades crónico-degenerativas o que afectan directamente el sistema inmune, como el VIH y el SIDA, por ejemplo, es totalmente contraindicado, principalmente por el ajo. Pero con la miel hay ciertas ventajas, ¿no? ¿Tú nos puedes hablar un poquito de ello? Bueno, y no solo la miel con el ajo, por ejemplo, la miel con la sábila, la miel con el romero. En Latinoamérica tenemos incluso poca cultura de mieles monoflorales o derivadas de una única planta. Eso no existe aquí, pero cuando uno va a Europa se encuentra, oiga, esta miel es de naranja. ¿Y por qué? Porque el 50% del néctar y del polen que se identifica en la miel es únicamente de esa planta. Y esas son mieles que tienen propiedades terapéuticas diferentes. Cada miel, de acuerdo a la variedad, a las plantas a través de las cuales la abeja fabrica este producto, modifica su propiedad terapéutica. Por ejemplo, las mieles de la sabana de Bogotá, que están alrededor de cultivos de eucalipto, suelen ser bastante buenas para el manejo de afecciones respiratorias, pero podrían no ser tan buenas, por ejemplo, para el manejo de otras condiciones diferentes. Y eso se modifica y es importante también saberlo. Digamos, no todas las mieles son iguales, todas las mieles de hecho son diferentes.
En términos generales, la miel no suele producir interacción ni con ninguna planta ni con ningún medicamento. Entonces, per se, en teoría no debería haber problema en combinar miel con ajo, por ejemplo. Al menos desde la interacción farmacológica se sabe que no va a pasar nada grave ni nada malo sobre el paciente. Ya habría que mirar al detalle si es necesaria combinarla y para qué condición. Es decir, tampoco, o al menos particularmente, yo no creo en muchas de las bondades que se suelen decir de muchos remedios naturales y de remedios no naturales. Y entonces a veces se exagera las bondades terapéuticas que tienen y a cosas tan locas como no, es que si usted se come un ajo, por ejemplo, siempre se va a desparasitar, lo cual no necesariamente es cierto. Hay parásitos ante los cuales no funcionan para nada, ¿cierto? Y en general la salud humana, los procesos fisiológicos no son absolutos, son todos procesos relativos a cierta proporción de pacientes y a ciertas condiciones, y eso explica por qué lo que a alguien le sirvió puede que a otra persona no le funcione. Incluso cuando uno mira la eficacia que se reporta de medicamentos de los que habitualmente se utilizan, no hay ningún medicamento que sea 100% efectivo, es imposible. Wow. Siempre hay un margen de personas a los cuales no le va a funcionar. Y eso ya se sabe desde antes, pero a veces el médico cuando atiende o el paciente cuando está siendo atendido no logra comprender eso y no logra comprender que cuando se le dice, vea, usted se va a tomar esto y le va a servir, estamos basándonos en que es útil en una proporción de personas y habrá otra proporción de personas a las cuales no es útil. El plano no es uso. Contraindicaciones con medicamentos tradicionales de la apiterapia. En general no suelen haberlos, tal vez la más sonada y que no está demostrado pero existe la sospecha es en el caso del consumo de polen de abejas en pacientes que consumen warfarina, que es un anticoagulante. En esos casos hay algunos reportes de personas que al consumir los dos sus tiempos de coagulación se prolongan más allá de lo que debería, se sobreanticoagulan como resultado del proceso metabólico que tiene el polen y del proceso metabólico que tiene el medicamento. Ese tal vez es el único que se ha descrito y la contraindicación absoluta para la realización de la apiterapia sí es la alergia a cualquiera de los componentes. Es decir, si yo soy alérgico al veneno de la abeja, pues no lo puedo inyectar. Si yo soy alérgico a la miel, pues no la puedo tomar. Si yo soy alérgico a la jalea real, pues tampoco la puedo tomar. Nosotros estamos terminando y te agradezco muchísimo tu tiempo, porque sé que tienes una cola impresionante de pacientes, que realmente me sorprende el tema, porque a veces uno no creería que hay tanta gente que confía en este tipo de terapias, ¿no? Incluso invito a toda la gente que nos ve que de otra forma se anime a consultarte, que se anime a acercarse con ustedes, que se anime a llegar a la gente que manejando, para que conozcan un poquito, siempre y cuando sea gente seria, ¿no? Es cierto que en Latinoamérica, y no es nada ajeno a nadie, uno de los problemas más complicados de todos es el tema de la diabetes. ¿Qué pasa con la diabetes y tomar miel, que es azúcar, al final de cuentas, ¿no? Existen varios ensayos clínicos que son los estudios científicos de más alto nivel, digamos, a través de los cuales uno puede recolectar información, que ha mostrado que el consumo de miel de abejas pura, porque otro de los problemas de Latinoamérica es que hay mucha miel falsa, pero cuando se consume miel de abejas pura, esta no afecta los niveles de azúcar en la sangre, por un lado, y al contrario promueve la sensibilidad a la insulina, que es la hormona que se afecta en los casos de diabetes. Entonces, en términos generales, no suelen ocurrir problemas. Nosotros, por seguridad, de todas maneras, siempre al principio, cuando se recomienda este tipo de cosas, buscamos mediciones de laboratorio que nos permitan, en efecto, confirmar que esa persona no afecta los niveles de azúcar. Pero desde el punto de vista teórico, no hay problema. A lo mejor nada más una última pregunta. Pilón diríamos en México, o acá es ñapa. Este tipo de terapias para los niños, ¿qué tal les afecta? ¿Qué tal les ayuda? Se puede utilizar, digamos que en la mayoría de los casos, las enfermedades que pudieran ser objeto, digamos las enfermedades graves que pudieran ser objeto de la apiterapia, afortunadamente no son tan frecuentes, por fortuna, pero se pueden utilizar.
Digamos que los productos más utilizados en los niños siempre son la miel y el propóleo, eso, y sus combinaciones. Eso suele ser de lo más fácil, y yo creo que todos los niños alguna vez habrán tenido que tomar alguna preparación, por ejemplo, de naranja con miel para tos. Claro. Plato frecuente. Sobre todo para reforzar sus Claro. pulmoncitos, ¿no? O en ocasiones papás que les llevan propóleo a los hijos para que no les dé gripa tan frecuente. Estos son los dos productos más utilizados en los niños, sin embargo no pudieron utilizarlos todos. De hecho, existen comunidades en Japón, por ejemplo, que desde pequeños la jalea real hace parte de la dieta cotidiana de ellos. Y se ha demostrado que estas personas que lo consumen de manera continua en el tiempo envejecen menos rápido. Entonces, digamos, sí sería bueno la inclusión de ciertos productos, no solamente la miel, pero sino de la jalea real y el polen, incluso dentro de la dieta habitual de los niños, porque tiene beneficios adicionales incluso en términos de prevención de la enfermedad. Y obviamente ustedes producen, tienen sus propios productos Las colmenas que son 100% certificados naturales, por el tema de que son naturales, ¿no? sí, y que pues, la miel que utilizamos obviamente es miel, y a pesar de que en Colombia no hay mieles monoflorales, intentamos caracterizar nuestras mieles para poder enfocar mejor su aplicación en términos generales para los pacientes de acuerdo a lo que tengan. Excelente. O sea que ya lo saben, amigos, si no quieren consumir, más bien si no quieren tomar una consulta, si no quieren venir a la consulta, pero necesitan el producto, acá lo tienen. O a veces también, por ejemplo, surgen dudas y personas de distintos sitios del mundo nos escriben, porque ¿será que hay algún producto que pueda servir para el manejo de esta enfermedad en particular? Nos escriben correos electrónicos y muy amablemente siempre les contestamos. Perfecto, Dios te bendice, te agradezco infinitamente. No, gracias. Vale. Chao.